Hola amigos, vamos con nuestro capítulo 8 del Wendigo, ya queda poco. Capítulo 8, el despertar de Megan. La oscuridad envolvía a Megan mientras corría sin rumbo en medio de la espesura del bosque. La respiración agitada y el latido de su corazón resonaban en sus oídos, mezclándose con los ecos de la voz de Ale, llamándola a lo lejos. El bosque parecía no tener fin y cada paso la hundía más en las sombras. Intentaba encontrar una salida, pero algo la seguía. A lo lejos, la risa aguda e inhumana del Wendigo llenaba el aire. Megan giró sobre sí misma, desesperadamente una salida. Justo en ese instante, la figura del Wendigo apareció ante ella, desfigurada y burlona. De pronto abrió los ojos de golpe. Estaba en la cueva, su refugio temporal, y la luz del amanecer se filtraba débilmente a través de la entrada. Aún sentía el pecho apretado y la respiración entrecortada por la pesadilla. Se llevó la mano al rostro, intentando calmarse, pero la sensación de que alguien la observaba no desaparecía. Un ruido la hizo ponerse alerta. La figura de un hombre apareció en la entrada de la cueva y el susto la hizo retroceder un paso. Cuando la figura se acercó, reconoció el uniforme verde de un guardabosques. El hombre la miró con preocupación y al verla acurrucada y desorientada, le preguntó suavemente: ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí sola? Megan tardó unos segundos en reaccionar, todavía sumida en el shock. El guardabosques esperó pacientemente, sin moverse, dándole espacio. Finalmente ella asintió, intentando recuperar la compostura. Nos atacaron en el bosque, dijo en un susurro, apenas creyendo lo que estaba diciendo. El guardabosques frunció el ceño y la ayudó a ponerse de pie con delicadeza. Megan estaba débil y tambaleante, y el hombre la sostuvo con firmeza, mirándola con un gesto protector. Vamos, te sacaré de aquí. Luego podemos hablar de lo que ocurrió, le dijo con voz tranquilizadora. Mientras la acompañaba hacia el camino de regreso al pueblo, Megan sentía el peso de la culpa invadiéndola. Recordaba el sacrificio de Alex, su promesa de regresar por ella y el último eco de su voz en el bosque. Una punzada de desesperación la hizo apretar los labios. Aunque el guardabosques intentaba tranquilizarla, Megan solo podía pensar en una cosa, que no había hecho nada por Alex. Las lágrimas comenzaban con brotar, pero las contuvo. No quería que aquel hombre viera su dolor. El regreso al pueblo fue lento y lleno de una inquietud que no la dejaba en paz. El guardabosques intentó animarla, sugiriéndole hablar con alguien para procesar lo sucedido, pero Megan apenas asintió. Ya tenía claro en su mente lo que debía hacer. Días después, Megan se encontraba de vuelta en su hogar, pero la inquietud seguía presente. El sacrificio de Alex la perseguía cada noche y las palabras del guardabosques no lograban calmar el vacío que sentía en su pecho. Decidió que no podía dejar las cosas así. Tenía que entender qué había sucedido realmente y por qué aquel ser los había perseguido. ¿Podría salvar a Ale de alguna manera? ¿O al menos podría entender su destino? Comenzó a investigar. Con su computadora frente a ella leyó relatos antiguos y leyendas urbanas que hablaban de la existencia del Wendigo. Descubrió que era una criatura de la mitología de las tribus indígenas de Canadá y de la región de los Grandes Lagos. Una entidad que representaba el hambre y la maldad. En cada página que leía, la criatura parecía cobrar vida y Megan sentía como el miedo aumentaba, pero al mismo tiempo incrementaba su determinación. Finalmente, en un foro de mitología, encontró un relato escrito por alguien que afirmaba haber sobrevivido a un encuentro con el Wendigo.
La historia relataba cómo las tribus ancestrales realizaban rituales para purificar el agua, para purificar áreas del bosque y para debilitar al Wendigo. Utilizaban palabras sagradas y símbolos antiguos para alejar a la criatura y devolver el equilibrio al bosque. Megan leyó fascinada sobre los ritos de los chamanes, sobre tambores, sobre palabras sagradas que se pronunciaban al enfrentarse a esa criatura. Megan miró por la ventana. Más allá del cristal, el bosque parecía observarla en silencio, como si esperara su regreso. Cerró el libro, sintiendo cómo su miedo se transformaba en algo más profundo, una resolución firme. No podía quedarse de brazos cruzados. Si había alguna posibilidad de que Alex siguiera de algún modo atrapado, o que al menos su sacrificio no fuera en vano, tenía que intentarlo. Megan respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones como si quisiera llenarse de valor. Cada paso que daba mientras preparaba su mochila la acercaba más a esa decisión final. Tomó una libreta y anotó en ella las palabras sagradas que había encontrado, copiando con cuidado cada símbolo y frase que las antiguas leyendas susurraban como defensa ante la oscuridad. Sus manos temblaron levemente al guardar el pequeño cuaderno junto a una linterna, un encendedor y una antorcha improvisada hecha con trapos enrollados y empapados en aceite. Sabía que el fuego era su única arma, la luz en medio de la vorágine de sombras que la esperaban allá afuera. En el fondo de su mochila también guardó una pequeña bolsa de sal y un puñado de hojas secas de salvia, como si esos pequeños detalles le dieran fuerza. Finalmente cerró la mochila, pero sus manos no se apartaron de la mochila de inmediato. Apretó con fuerza las correas, como si con ese simple gesto pudiera llevarse también el recuerdo de Alex y la promesa que él había hecho de protegerla. En su mente susurró una promesa a sí misma, una silenciosa pero firme. No regresaría sin respuestas. Con un último vistazo hacia la tenue luz del atardecer que se filtraba por la ventana, Megan se puso de pie. Su sombra se proyectaba hacia el bosque. Sabía que este camino no tenía vuelta atrás. El Wendigo la esperaba y ella estaba lista para enfrentar lo desconocido. Con las palabras sagradas y el eco de Alex grabadas en su corazón. Hasta la próxima semana, amigos.